Diga conmigo, discerniendo las primicias que agradan a Dios. Abra su corazón y su espíritu para que usted pueda discernir. Los que me están mirando, abra su corazón y su espíritu, atendiendo a lo que la palabra de Dios dice, no lo que nuestras costumbres y tradiciones nos dicen que debemos hacer. Amén. Ve este pasaje. Deuteronomio 28:2 dice: coloca una parte de las primicias de cada cosecha, ¿dónde? En una canasta, y llévala al lugar de adoración asignado, al lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Lo primero que quiero notarte es que la palabra habla de primicias. La palabra habla de primicias. Y yo les he enseñado que hay 4 maneras de darle a Dios: primicias, diezmos, ofrendas, limosna. Y que esas 4 cosas no se mezclan. Diga conmigo, no se mezclan. Usted en su casa tiene 4 tipos de agua. Usted tiene las aguas fluviales. Usted tiene las aguas servidas. Usted tiene las aguas negras y usted tiene las aguas potables. Y esas aguas, aunque son aguas, no se mezclan. ¿Aló? Usted a su carro le pone gasolina, aceite, le pone refrigerante, y esas cosas no se mezclan. ¿Aló? ¿Por qué no se mezclan? Porque son cosas diferentes. ¿Aló? Y cuando la iglesia no tiene el entendimiento, entonces imagínense lo que es agarrar el refrigerante de su carro y echárselo al motor de su carro. ¿Aló? O agarrar la gasolina de su carro y echarla dentro del refrigerante. Diga conmigo, no se mezclan. Ahora vea, déjame tratar de introducirme. Lo primero que la iglesia tiene que aprender es a discernir el tiempo. Diga conmigo, discernir el tiempo. Vea lo que dice la palabra. Génesis capítulo 4, verso 2 dice: tiempo después, diga conmigo tiempo. Diga conmigo tiempo. Tiempo después dio a luz a su hermano, al hermano de Caín, y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Diga conmigo, oficio o profesión. Muchas veces se nos ha enseñado desde las iglesias que el problema de Caín era que Caín lo que tenía que presentar de primicia era un cordero. Pero eso no es cierto. Porque la Biblia me enseña que presentamos primicia de la tierra. Las primicias del grano, ¿de dónde salen? Las primicias de los árboles, ¿de dónde salen? Entonces el problema no fue que él presentara primicias de la tierra. ¿Aló? ¿Qué me quiere decir esto? Que sin importar el oficio que usted tenga,
usted puede presentarle una primicia a Dios. ¿Aló? Abel se dedicaba a cuidar las ovejas. Caín heredó la profesión de su padre. ¿Cuál era el oficio de Adán? Dice que la Biblia que Dios lo puso en la tierra para que la labrara y la cultivara. Y Caín hereda el oficio de su padre Adán. Mientras que Abel toma el oficio de cuando Dios hizo el sacrificio y los vistió de pieles. Es decir, que toma el oficio después de haberlos sacado del jardín del Edén. ¿Están conmigo? Entonces vea esto. Génesis 4:3. Al llegar el tiempo de la cosecha. ¿Cuándo? No fue que presentaron una ofrenda cuando a ellos les dio la gana, sino cuando Dios la pide. Otra vez lo voy a repetir. No se trata de darle a Dios cuando a mí me da la gana, sino cuando Dios lo pide. Diga conmigo, al llegar el tiempo de la cosecha. ¿Y qué es el asunto? Que cuando llega la cosecha, llega la primicia. ¿Alguien está conmigo todavía? Caín presentó alguno de sus cultivos. Diga conmigo, fue idea de Caín. Se originó en Caín. Caín, como el primogénito, tenía el derecho del sacerdocio y él presenta alguno de sus cultivos como una ofrenda al Señor. Diga conmigo, discerniendo el tiempo. Ve lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 2. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para sembrar y un tiempo. ¿Cuántos de aquí crecieron en el campo sembrando? Ninguno. De las bendiciones que Dios me dio, que uno a veces no sabe por qué, pero Dios le permitió ese privilegio, es de crecer de la edad de niño hasta la edad de 19 años sembrando la tierra. Y lo primero que usted entiende cuando usted va a sembrar es que usted no siembra cuando le da la gana, sino que siembra en el tiempo que hay que sembrar. Usted un día no se levanta y dice, oiga, voy a sembrar frijoles. Usted siembra en el tiempo que los frijoles se siembran. Usted un día no se levanta y dice, oiga, voy a sembrar una mata de plátano. ¿Aló? Y usted recordará unas frases de nuestros abuelos que ellos decían canícula. Y ellos volvían a ver el cielo y decían, estamos en luna nueva, estamos en menguante, estamos en creciente. ¿Aló? Usted un día no se levanta y dice, voy a podar el café. Porque si usted agarra el café y lo poda en el tiempo de creciente, ese café a usted se le desangra, las matas se secan. Usted corta el café en 3 días determinados del tiempo de la luna. ¿Aló? Cuando estás en menguante, para que la savia no se salga de la mata. Y usted no siembra café cuando a usted le da la gana. ¿Qué pasa cuando uno siembra cuando no es el tiempo? Diga conmigo, la planta no produce. No solamente a veces es que la planta no pega, a veces la planta pega, pero la planta no tiene fuerza para producir. Uno de los problemas de las iglesias, de repente donde usted viene,
es que a los pastores les dio, porque el tiempo de primicia es al inicio del año. Pero en el tiempo de Dios, en la Biblia, en ese tiempo, entre diciembre y enero, allá, en el tiempo donde se mide el tiempo, está congelado, está cayendo nieve. ¿Y a quién diablo se le ocurre poner una semilla donde está cayendo nieve? Y la gente dice, pastor, no funciona. Mira, hermano, el problema es el bruto que lo puso usted a sembrar. Se me fueron los amenes y los aleluya. ¿Alguien está conmigo todavía? Pues ¿cómo va a sembrar si la tierra está congelada? ¿Aló? Diga conmigo un tiempo. Con respecto a primicias, ¿por qué? Para limosna, todo el tiempo es bueno para sembrar. ¿Alguien está conmigo todavía? Para limosna, todo el tiempo es bueno para sembrar. Usted se encuentra a una persona debajo de la lluvia y es buen tiempo para sembrar. Usted se lo encuentra debajo del sol y es buen tiempo para sembrar. Pero no así primicias. La Biblia me enseña esto de primicias. Deuteronomio 16:16. Primicias se presenta 3 veces al año. ¿Cuándo se presenta? Y dice así: 3 veces cada año aparecerá todo varón. Y obviamente, en aquel tiempo, las mujeres están representadas por una casa. ¿Cómo lo vemos? ¿Recuerdan a Elcana? Que Elcana se presentaba junto con sus 2 esposas, con Ana y Penina, y con sus hijos. ¿Aló? 3 veces se presentará cada varón delante de Jehová en el lugar que él escogiere. Y dice específicamente cuál es el tiempo. En las fiestas solemnes de panes sin levadura, en las fiestas solemnes de las semanas, o sea Shavuot, o sea Pentecostés, y en las fiestas solemnes de los tabernáculos. Y una sentencia: ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Quiero preguntarle, ¿por qué dice la Biblia esta sentencia? ¿Por qué dice la Biblia, hermana Sara, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías? Y ves que cantamos, con manos vacías vengo a ti. Pero eso es una contradicción de la palabra. ¿Aló? ¿Por qué dice la palabra? Porque Dios a todos nos dio. Porque la principal oración de los judíos dice así: bendito seas Jehová Dios eterno, que produces pan de la tierra para alimentarnos. Y si usted vivió durante este tiempo es porque Dios lo bendijo. ¿Alguien está conmigo todavía? Le dio pan para comer y vestido para vestir. Y si Dios me dio, yo tengo algo con que presentarme delante de Dios. Y si retrocedemos al primer versículo que leímos, usted se va a dar cuenta que el Señor no está pidiendo una gran cantidad, sino que dice que lo ponga en una canasta. ¿Alguien está conmigo todavía? Y una cosecha, usted sabe que no cabe en una canasta. ¿Alguien está conmigo todavía? Es una pequeña parte. Déjeme avanzar. Éxodo 22:29. Diga conmigo: obediencia atrasada es desobediencia. Qué rudo, ¿verdad? Éxodo 22:29 dice: no demorarás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar. ¿Qué era el lagar? El lugar donde pisaban las aceitunas y el lugar donde pisaban las uvas.
Diga conmigo, no demorarás. ¿Alguien está conmigo todavía? Me darás el primogénito, porque el tema de Dios es este: el primogénito es mío, todos los demás que yo le dé son suyos. ¿Cuántos recuerdan a Ana, la mamá de Samuel? ¿Qué fue el negocio que hizo Ana con Dios? El primogénito es tuyo. ¿Y qué hizo Dios con Ana? ¿Cuántos recuerdan cuántos hijos más le dio Dios a Ana? ¿Ah? Dios no la dejó con el hijo que ella le dio, pero era estéril, no podía tener hijos. Pero cuando ella le dio el primero a Dios, Dios le multiplicó su vientre. ¿Alguien está conmigo todavía? Hay gente que le da por demorar. O sea, como que me gusta andarlo calentando en la billetera un tiempillo, ¿verdad? Y Dios dice, no demorarás. Preséntalo delante del Señor. Y Él dice específicamente que no le demoren las primicias. Y yo tengo una pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál será la razón? ¿Será porque Dios está desesperado? ¿O será porque Dios no quiere que el enemigo te gane ventaja? ¿Aló? Porque a veces pensamos que es por causa de Dios y es por causa mía. Porque entonces el acusador se presenta delante de Dios y le dice, y véalo ahí bien borracho, bendecido, pero no te dio la primicia. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Entregarlo en manos del acusador. ¿Alguien está conmigo todavía? Diga conmigo, discierne el tiempo. Lo primero que tenemos que entender es que hay 3 temporadas donde yo le presento primicia al Señor: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. En Pascua el pueblo de Israel presentaba la primicia de la cebada. En Pentecostés presentaba la primicia del trigo. Y en Tabernáculos presentaba la primicia de la miel, la primicia de los frutos de los árboles, la primicia de las cosechas. ¿Aló? Usted dice, pastor, ¿y cómo hacemos nosotros? Hermano, para nosotros es más fácil, porque nosotros tenemos trabajo todo el año. Ellos solamente tenían 3 cosechas al año. ¿Alguien está conmigo todavía? Y si Dios me ha bendecido desde Pentecostés hasta llegar a Tabernáculos, yo puedo tomar una pequeña parte y honrar a Dios como una primicia. ¿Aló? ¿Qué es una primicia? Un primer día de trabajo. ¿Aló? ¿Qué es una primicia? Un primer sueldo. ¿Aló? Mira, yo vi un muchacho que tomaba su primer trabajo y agarró su primer sueldo y lo trajo como primicia. Todos los que entraron en ese tiempo a trabajar, los despidieron, salieron y él sigue trabajando. Pero ya no en la posición donde él entró, sino en una posición más cómoda, más arriba. Porque Dios guarda y bendice nuestras primicias. ¿Están conmigo todavía? Entonces es número 1, discierno el tiempo, porque es un tiempo donde los cielos se abren para que yo pueda sembrar. Número 2, discierna a Dios. Vea esto. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda. ¿Para quién? Para Dios. Déjeme decirle un par de cosas en cuanto a esto. Vea. Éxodo 13:2. Primicia es un código de reconocimiento. Conságrame todo primogénito
cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Diga conmigo, cualquiera que abre matriz. ¿Cómo yo sé que algo es de Dios? El que abrió matriz. ¿Hay algunos de ustedes que son primogénitos? ¿El primero que nació? ¿Aló? Yo soy el cuarto hijo de mamá. Si no me cambiaron en el hospital. A veces me lo cuestiono si no sería que hicieron un cambio ahí raro. ¿Alguien está conmigo? Pero por ejemplo, de los hijos de nuestra amada Rocío, ¿cuál es tu primogénito? Los otros estamos salvados, ¿verdad? Pero, diga conmigo, cualquiera que abre matriz, ya sea de hombre o de animal, ¿qué dice Dios? Es mío, me pertenece. Y había un protocolo para redimirlo. Usted iba y le cambiaba al hijo a Dios por un corderito. ¿Aló? Tomabas un corderito, lo presentaba delante del Señor y le decía: Señor, vea, aquí le traigo este corderito en lugar de mi hijo. ¿Aló? Y lo redimía. Y cuando era un asno, o le quebraba la cabeza y lo mataba, porque si usted no lo mataba, por si Dios se lo mataba. ¿Aló? O le llevaba un corderito y usted le daba el corderito a Dios y usted podía quedarse con el asno. ¿Aló? Por eso los egipcios, Dios los juzgó y mató los primogénitos de los egipcios, porque ellos no entendieron que tenían que redimir su primogénito. Todos los de Israel redimieron al primogénito. ¿Por qué? Porque el pueblo entendía en qué tiempo estaba. ¿En qué tiempo estábamos? En las primicias de Pascua. ¿Aló? Y el mundo, Egipto, no entendió en el tiempo en el que estaba, no entendió que tenían que pagar el impuesto, no lo pagaron. Llegó el cobrador, que la Biblia le llama el heridor, y matanga, dijo la changa. Se murieron todos los primogénitos, de los hijos de Egipto, así de los animales. Y mientras que todos estaban enterrando a alguien, el pueblo de Israel estaba alegre. ¿Alguien está conmigo todavía? Quiere decir que es para mí bendición. Vea, usted es criatura y Él es creador. Y usted no le va a negociar a Dios lo que Dios determinó. Usted lo puede vivir o puede pelear contra eso, pero no lo vas a cambiar. Usted es criatura y Él es creador. Y Él es el que dice que es lo que es de Él. ¿Alguien está conmigo todavía? Y si Él dice que 3 veces al año usted se presentará con una primicia para reconocerlo a Él como el Señor y dueño de todo, usted lo va a hacer. Se me fueron los amenes y los aleluya. Si 3 veces al año Él dice, usted se presentará con una ofrenda, y en esa ofrenda yo estoy diciendo: Señor, tú eres el dueño de todo lo que tengo. Tú eres la causa por la que yo estoy saludable. Tú eres la causa por la que tengo trabajo. Tú eres la causa porque estoy bendecido. Entonces lo vamos a hacer agradecidos. ¿Cuántos dicen amén? Un pasaje más. Vea qué tremendo. Nehemías capítulo 10 verso 35. Y que cada año traeríamos a Jehová, a la casa de Jehová, las primicias de nuestra tierra. ¿Ves que el problema de Caín no es haber traído primicias de los cultivos? Las primicias de nuestra tierra, las primicias del fruto de todo árbol. Todo lo que es primero le pertenece a Dios, porque es una manera de decirle: Señor, tú fuiste el que me lo diste. Para que el enemigo no te pueda acusar de decir, porque la Biblia dice: cuando llegues y tengas casas y estés bendecido, no sea que digas:
mi poder y mi fuerza me dio esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, que Él es el que te da el poder para hacer la riqueza. Y cuando Dios me da un trabajo y yo vengo con una primicia, tú fuiste el que me lo diste. ¿Alguien está conmigo todavía? Y cuando Dios me da un hijo y yo vengo con una primicia, tú fuiste el que me lo diste. Y cuando Dios me da bendición, tú fuiste el que me lo diste. ¿Alguien está conmigo todavía? Entonces el heridor no tiene derecho de tocarme. Y el heridor es peor que el devorador. Porque el devorador te roba, pero el heridor te mata. ¿Alguien está conmigo todavía? El heridor te roba la llanta. Perdón, el devorador te roba la llanta, pero el heridor te quita el carro. ¿Alguien está conmigo todavía? Déjame avanzar. Deuteronomio, vea qué pasaje tremendo, hermano. Deuteronomio 26:10. Y ahora, oh Señor, te traigo las primicias de las cosechas que me has dado de la tierra. Luego coloca las primicias ante el Señor tu Dios, postrándote ante Él en adoración. Ahora, Señor, te traigo las primicias de la cosecha, porque tú fuiste quien me diste esta cosecha. ¿Aló? Porque no fue mi poder, no fue mi capacidad, no fue mi sabiduría, no fue mi estudio, no fue porque soy muy carga, fue porque tú me lo diste. Y las colocarás delante del Señor y próstrate ante Él. Quiere decir que hay dos elementos de la adoración en cuanto a las primicias. Número uno, le doy a Dios. Y número dos, adoro a Dios por lo que me ha dado. ¿Alguien está conmigo? Pastor, ¿qué logro hacer con eso? Le cierran la puerta al heridor que golpeó a la tierra de Israel en Egipto. Pero el heridor no solamente aparece en Egipto. Es una estructura espiritual, como muchas otras, que trabajan en el reino de Dios para mantener la gente alineada, sirviéndole a Dios. ¿Aló? Déjame avanzar. Diga conmigo, discierna la ofrenda. Número uno, discernimos el tiempo. Estamos en el tiempo correcto. Número dos, discernimos a Dios. Es Dios el que pide que yo lo reconozca a Él como la fuente de mi vida. Número dos, discierna la ofrenda. Vea esto. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de los cultivos como ofrenda para el Señor. Diga conmigo algunos de los cultivos. Pero la pregunta es, ¿cuáles fueron los cultivos? ¿Aló? Cuando usted estudia a profundidad el verso en el hebreo, lo que dice es esto. Dame el que sigue, Vic. Diga conmigo la ofrenda de Caín. Vea lo que hizo de Caín. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de los cultivos que se habían caído a la tierra como ofrenda para el Señor. El tema de Caín es que no presentó una primicia, sino que presentó una ultimicia. ¿Aló? No tomó para Dios la mejor cosecha, la primer cosecha, sino que tomó no el aguacate bueno que estaba en el palo, sino el que se había caído en el suelo. ¿Aló? No la mejor naranja, sino la que estaba en el suelo. ¿Aló? ¿Y qué dice la Biblia de lo que se cae en el suelo? La Biblia dice esto. Levítico 19:9. Cuando recojas la cosecha de tu tierra, no ciegues el grano de las orillas de tus campos,
ni levantes, ni levantes, ni levantes. El pueblo de Israel sembraba en cuadrado y cosechaba en redondo. Si usted siembra un cuadro y cosecha en redondo, ¿qué se queda? Las esquinas eran del pobre, eran de la viuda, eran el desamparado. Entonces mi familia había empobrecido y yo estoy esperando que el terrateniente don Olivier coseche, porque cuando él cosecha, una esquinita quedó para mí. Y yo voy allá por la tarde cuando ya el hermano cosechó y arranco unos gavillas y vengo contento para mis hijos, dando gloria a Dios y diciendo: Señor, gracias, gracias por don Olivier que sembró, y gracias porque me proveíste para ahora traer pan para mis hijos. Eso es del pobre, eso es de la viuda, eso es del desamparado. ¿Aló? Cuando estaba cosechando y algo se caía en el suelo, no lo recoges. Y algunos de ustedes tienen esa experiencia de en verano, cuando no había que comer, ibas a recoger café que se había caído en el suelo. Y Dios dice: no lo recojas, porque yo te he dado suficiente cosecha en la mata. Y si eso se cayó, es porque yo soy sabio, es porque yo estoy viendo el hambre del pobre, el hambre del que está necesitado, y Él va a venir por ese grano. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo Caín a Dios? Usted es un pordiosero. Usted es un pordiosero. Usted es un indigente para mí. Lo que yo le doy a usted. ¿Y qué nos enseñaron en la Iglesia Católica a hacer? ¿Qué nos enseñaron en la Iglesia Católica a hacer? ¿Cómo le llaman en la Iglesia Católica a la ofrenda? ¿Y quién se deja la limosna en la Iglesia Católica? Vamos a ver. Los que son católicos y han estado en la Iglesia Católica, ¿a quién le pertenecen la limosna que pasan recogiendo? La mitad a la parroquia y la otra mitad al sacerdote. Ese es el concepto que le enseñan a tener del sacerdote, del hombre que le ministra el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Alguien está conmigo todavía? Y les enseñan a hacer votos de pobreza. Y cuando usted enseña a una persona a hacer votos de pobreza, hay un gran problema. Este concepto voy a empezar a ampliarlo en los meses que vienen. Dios es dador. Y el corazón del Padre se alegra en darle a los hijos. ¿Cuántos aquí tienen hijos? La alegría de uno ya no es comer, es verlas a ellos comer. La alegría de uno ya no es vestir, es verlos a ellos vestir. La alegría de uno ya no es jugar, es verlos a ellos jugar. Y cuando hacemos votos de pobreza, ni siquiera le podemos dar el privilegio al Creador de alegrarse su corazón de darnos. Porque a veces pensamos, hermanos, que Dios disfruta que yo esté pasando necesidad. Y la verdad de la verdad de la verdad es que el corazón de mi Padre se alegra cuando usted está bendecido. Cuando usted se monta en un carro nuevo y abre la puerta y dice: Padre, gracias. Es como cuando usted ve a su niño que quiere el juguete que ha anhelado y usted se lo da. Y él viene y te abraza y te dice: papá, gracias. ¿Alguien está conmigo todavía? El concepto de Caín era un concepto desgraciado del Padre. ¿Alguien está conmigo todavía?
Vea esto. Levítico 19:10. Harás lo mismo con la cosecha de las uvas. No cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan al suelo. Déjalas para el pobre, para el extranjero que vive entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. Diga conmigo, cosecha. Te decía dos cosas. La primicia es de Dios. Lo principal es mío y para mi familia. Y lo que se caía en el suelo era del pobre, era de la viuda, era del menesteroso. Así que Caín no dice, lo primero es de Dios. Ni siquiera dice, lo mío es de Dios. Dice, la limosna que está en el suelo, esa es la que tú te mereces. Eso es lo que te voy a dar a ti. Por eso yo les he enseñado, nunca den una ofrenda para que alguien lo vea que usted pasó. No pase, hermano. Usted no tiene la obligación de pasar a dar una ofrenda cada vez que vienes a la iglesia. Pero presenta una ofrenda al Señor que hable de ti. Por eso yo les he dicho, cuando presentes una ofrenda, toma un sobre, hágalo una vez al mes. No tienes que hacerlo más de una vez al mes. Usted dice, pastor, pero yo prefiero dividirlo entre semanas. Divídalo entre las semanas, pero que sea una ofrenda que hable de usted. No agarren unas cuantas monedas y vaya adelante para que lo vean, hermano, porque Dios lo ve. ¿Alguien está conmigo todavía? Y a veces parecemos niños en cuanto a esto. Parecemos niños, porque usted no me tiene que agradar a mí. Usted se dará cuenta de unas cosas mías como pastor. Usted no me puede decir que hay un sobre con el nombre suyo en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero saber si usted da o si usted no da. A mí no me interesa eso. Porque si yo supiera cuánto usted da, entonces de repente a mí me piden 2 citas. ¿Y cuál va a decidir uno? ¿Por el que da o por el que no da? Por el que da. ¿Aló? ¿Aló? No es mi asunto. No me interesa si los muchachos que están en el altar dan o no dan. Ese es su problema. Nunca le he dicho a alguien, si usted no diezma, usted no se para ahí. Ese es su problema. Porque no tiene que ver con pararse ahí. Lo que estás golpeando es tus finanzas y tu porvenir en adelante. ¿Alguien está conmigo todavía? Nunca, a excepción de los hermanos que en la confianza depositan en la cuenta. Entonces yo sé cuánto deposita y bendigo sus corazones. Pero de mí, a mí no me interesa saber cuánto usted da, porque eso es un asunto entre usted y Dios. Y yo no trabajo para usted, yo trabajo para Dios. Y Dios siempre me ha suplido desde que me llamó cuando tenía 14 años. A los 17 empecé a servirle a Dios. Y hoy en día, hermano, tengo 30 años de hacer esto. ¿Alguien está conmigo todavía? Pero tu ofrenda habla de ti y de tus conceptos. No agarres unas monedas y las presentes delante de Dios, porque esa ofrenda te va a acusar. Esa ofrenda te va a acusar. Porque la calidad de la ofrenda no es lo que doy, sino lo que me quedo en la bolsa. ¿Recuerdan la viuda pobre? ¿Por qué fue que Dios dijo que esa mujer dio más que todos los demás? Porque ellos daban de lo que les sobraba. Pero ella dio de lo que tenía, todo su sustento. Entonces usted me dice, pastor, de repente usted sacó 1 millón de colones y los dio. Pero hermanito, si se quedó con 100 millones en el banco, ¿aló? Pero de repente un hermano dio 1000 colones, pero eso era todo lo que tenía. Y eso es lo que Dios está viendo. ¿Alguien está conmigo todavía?
Y la gente me dice, pastor, ¿y por qué usted no pone un número ahí, un nombre en el... A mí qué me importa quién da y no da. A mí lo único que me importa es que Dios me sostiene. ¿Alguien está conmigo todavía? Y Dios no necesita de nada, solamente de Él mismo para sostener al que Él llama. Pero tu ofrenda habla del concepto que tú tienes de Dios. Tus diezmos hablan del concepto que tú tienes de tu pastor. Aló. Déjame avanzar. Diga conmigo la mentalidad de los Caínes. Vea la mentalidad de los Caínes. ¿Cómo conocemos la mentalidad de los Caínes? Vea este pasaje. Mateo 28, versos 8 y 9 dice que una mujer vino ante Jesús y tomó un vaso de alabastro de nardo puro y los quebró en la cabeza de Jesús. Y tomaba su cabello y limpiaba los pies de Jesús. Al ver esta escena, los discípulos se indignaron. ¿Quiénes fueron, hermanos? ¿Y qué sentían? Indignación. Indignación es lo que usted siente cuando un hombre golpea a una mujer. Indignación es lo que usted siente cuando el grandote golpea al pequeño. Indignación es lo que usted siente cuando un hombre consciente, inteligente, patea a un animal. Aló. Los discípulos se indignaron al ver esto. Diga conmigo, qué desperdicio. Dijeron, pudo haberse vendido por un alto precio. Y el dinero puedo darle al pobre, pero no puedo darle a Dios. ¿Alguien está conmigo todavía? Y no hay nada en malo en darle al pobre, pero es la última cosecha, no la primera cosecha. Es lo que se cae en el suelo, no la primicia. Y no todo en la vida es de lo que se cae en el suelo. ¿Alguien está conmigo todavía? Segundo pasaje paralelo. Algunos que estaban en la mesa, ya no solamente discípulos, se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso? ¿Cómo le llamaban ellos lo que había hecho? Desperdicio. Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pero mientras ellos la regañaron, ¿qué dijo Jesús? Dos cosas. Uno, déjela, porque para mi sepultura ha hecho esto. Tenía propósito. Y dos, mientras este evangelio se predique, se va a hablar de esta mujer. Mientras este evangelio se predique, se va a hablar de esta mujer. Y los pobres siempre van a estar con ustedes. Ahora, ¿quiere saber por qué lo decían? Vea el pasaje. Pero Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Venderlo para dar el dinero. No es que a Judas le importaran los pobres. La verdad, diga conmigo en verdad. Diga conmigo la verdad. Es que era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo matanga, dijo la changa. Vea la ofrenda de Abel. La ofrenda de Abel es sencilla. También Abel llevó al Señor las primicias y mejores crías de sus ovejas. ¿Cuál es la historia de Abel? Simple. No agarró lo que se había caído en el suelo. Agarró lo mejor, lo primero, y se las presentó delante de Dios. ¿Y qué hace Dios, hermano?
Cuando ve a un hijo, dale lo mejor. Se alegra. Usted como padre, si su hijo le lleva a usted lo que a él le sobró, usted se lo come con alegría. Pero cuánta alegría cuando usted como hijo se presenta y le dice: papá, mamá, esto lo compré para usted. ¿Aló? ¿Aló? Alegramos el corazón. ¿Alguien está conmigo todavía? Alegramos el corazón. Es simple. Lo primero, lo mejor para mi Dios. ¿Y sabe qué hace Dios? Con la misma medida que yo lo mido a Él, con esa medida me mide. Lo primero, lo mejor para mí. ¿Alguien está conmigo todavía? No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Diga conmigo: abominación. La mejor forma que yo tengo para describirle a usted qué es abominación es eso que uno siente cuando algo le da asco y le da que quiere devolver el estómago. ¿Qué le produce a usted asco? Cuando yo era niño, me dieron unas espinacas en leche. Así que yo veo espinacas. ¿Aló? Cuando Dios mira que alguien se presenta delante de Él con alegría, pero Él lo cojo, Él lo tuerto. ¿Aló? Es lo que tiene defecto. ¿Aló? Aprende a amar a Dios. Porque sabes algo, el problema es que Dios nos juzga. ¿Sabes, amado Olivier? El tema es que Dios nos juzga por su calidad. ¿Y sabe qué dio Dios para nosotros? Lo mejor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Para qué? Discierna. Ahora aquí, póngame en cuidado, porque voy a ministrar unas cuantas cosas que tienen que ver con usted. Número 1. Y las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Dónde está ese pasaje? No en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Pablo está hablando de primicias en el Nuevo Pacto. Y Pablo dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿Qué es lo que queremos? Que usted, al presentar una primicia esta semana, el resto de la temporada, entre tabernáculos y Pascua, entiéndase, entre octubre hasta marzo o abril, todas sus cosechas sean bendecidas. ¿Alguien está conmigo todavía? Y la Biblia habla de las primicias como una raíz. Y usted sabe que todo lo que sembramos, todo tiene que ver con la raíz. Si la raíz es fuerte, la cosecha será fuerte. Número 2. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La Biblia aquí me habla de dos cosas. Número 1, de cosecha, pero número 2, de disfrutar esa cosecha. Porque la Biblia dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade. Yo no sé si usted alguna vez ha visto la historia de la gente que se sacaron la lotería. Nunca se ha puesto a ver documentales qué pasó con el que se sacó la lotería. Ninguno es bendecido.
Ninguno le va bien. Ninguno tiene un hogar feliz, una familia feliz. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y Dios dice: honra a Jehová. Diga conmigo: honra. Diga conmigo: honra. Tiene que ver con reconocimiento. Honra. Doña Sara, usted sí es una buena peluquera. Qué lindo me quedó el pelo. Eso no es lo que usted pagó. Eso es honra. Es reconocer a Dios como el Señor, como la fuente, como la provisión de nuestra vida. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y hermano, todo lo que nosotros damos, si no le metemos fe, no funciona. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios dice: honra a Jehová con tus bienes y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Cuántos aquí tienen graneros? Construye graneros, hermano. Porque el granero es primero que la cosecha. Alguien está conmigo todavía. Y tus lagares rebosarán. Mosto es el vino que alegra. El vino que alegra. Que usted puede estar alegre. Número 3. Nehemías 13:31 dice: también me aseguré de que llegara el suministro de la leña para el altar y las primicias de las cosechas en los tiempos establecidos. Recuerda esto a mi favor, oh Dios mío. Nehemías le está recordando a Dios lo que él hizo. Y recuerda dos cosas. Número 1, siempre me encargué de que hubiera leña. Siempre estuve orando, siempre estuve buscando, siempre estuve intercediendo. Leña en el altar. Pero también me aseguré de presentar tus primicias en el tiempo señalado. Es decir, en Pascua, en Pentecostés y en Tabernáculo. Diga conmigo: acuérdate. Que vengamos a memoria del Señor. Vea esto. En estos días les voy a hablar sobre esto. Ezequiel capítulo 37. Todos los estudiosos bíblicos concuerdan con que tuvo cumplimiento. Ezequiel 37 habla del valle de los huesos secos. Y en el valle de los huesos secos se habla de que Israel resurgió en un día como nación en el 1947-48. ¿Aló? Ezequiel 38 y Ezequiel 39 habla de Rusia atacando a Israel y de una guerra que está por venir. Y Ezequiel 40 empieza a hablar de un templo que no es el primer templo de Salomón, ni el templo en el que Jesús estuvo, sino el templo del milenio. Y en el templo del milenio, la Biblia dice que la nación que no celebre las fiestas del Señor, Dios no mandará lluvia. ¿Por qué celebramos las fiestas hoy? Porque en el milenio también se celebrarán. Y vea lo que dice acerca del milenio. Las primicias de todos los primeros frutos de todo. Y de todas las ofrendas, de todo lo que presenten, de todas vuestras ofrendas, ¿serán de quién? Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué? Escucha, escucha. El pobre es el fuego de Dios que sube la limosna delante de Dios. El pobre toma tu limosna, que son unas monedas, y los convierten en algo extraordinario que limpia tus finanzas. La iglesia recibe tus ofrendas y las sube delante de Dios. El pastor toma tus diezmos, el llamado por Dios, y los sube delante de Dios. La autoridad
Usted dice, pastor, yo a usted no lo veo como mi autoridad. Agarre sus primicias y déselas a su papá físico. Yo no estoy interesado en recibir sus primicias, estoy interesado en que usted dé primicias. Pastor, usted no es mi pastor. Ni pierda tiempo en dámela porque no te va a funcionar. Porque eso es honra. ¿Aló? Agárralas y déselas a su papá. Porque las primicias tienen principio de autoridad. Tienen principio de. Y solamente la autoridad las puede subir delante de Dios. Diga conmigo, para. Diga conmigo, para. Para enmarca propósito. Para que repose la bendición en vuestras. Tiene un propósito cuando presento primicias delante del Señor. Así que es el derecho del sacerdote, es el derecho de la autoridad, es el derecho del hombre de Dios. Pero la Biblia me enseña esto y con esto termino. Segunda de Reyes 4:42. Vino entonces un varón de Baal Salisa. Esa palabra Baal Salisa significa maestro de la tierra multiplicada. ¿Qué ocurre cuando presentamos primicias? La tierra, el fruto de la tierra se multiplica. El cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. ¿A quién se las trajo? Al hombre de Dios. Como sacerdote. ¿A quién? Al hombre de Dios. Ahora, ¿qué hizo el hombre de Dios? Y él dijo, da a la gente para que coma. Yo soy el único que puedo decidir qué hago con eso. ¿Alguien está conmigo todavía? Y les dije, en lo que se pueda, porque no todo se puede, porque algunas veces la primicia de una familia que hace martillos es un martillo. No siempre se lo voy a poder devolver a la iglesia. Pero en lo que se pueda, las primicias de esta temporada he determinado regresarlas para la iglesia para hacer cosas que son necesarias.